¿por qué esta pelea sigue siendo un escándalo más de 20 años después? La noche en que José Luis Castillo hizo tambalear a Floyd Mayweather aún divide a los fanáticos. En breve te revelaré cómo Castillo sorprendió al mundo haciendo lo que nadie había logrado. Las Vegas, cuna de las grandes peleas y los momentos inolvidables, fue el escenario de un enfrentamiento que aún sigue siendo tema de discusión en el mundo del boxeo. La noche del 20 de abril de 2002, Floyd Mayweather, invicto y considerado uno de los mejores de su generación, se enfrentó a José Luis Castillo por el título mundial ligero del CMB. Lo que parecía una defensa rutinaria del campeón terminó convirtiéndose en una de las batallas más polémicas de su carrera. Desde el sonido de la primera campana, el combate tomó un ritmo frenético. Mayweather, conocido por su impecable defensa y precisión quirúrgica, comenzó a medir la distancia con jabs rápidos, manteniendo a raya a un Castillo agresivo y determinado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la pelea diera un giro inesperado. Nadie lo vio venir. En el segundo asalto, Castillo logró lo que ningún boxeador había conseguido hasta ese momento: mandar a Floyd Mayweather a la lona. Un contragolpe limpio y bien colocado sacudió al campeón, dejándolo visiblemente afectado. Por primera vez en su carrera, el hombre que presumía de una defensa impenetrable sintió el peso de la lona bajo su espalda. El MGM Grand estalló en euforia, y con mucha razón, pues Castillo hizo historia ese día. Quédate hasta el final para conocer las polémicas declaraciones de Floyd tras el combate. Mayweather, con su característico aire de superioridad, se levantó rápidamente, pero el mensaje era claro. Castillo no había llegado para ser un simple rival más en su récord, había llegado para hacer historia. A partir de ese instante, la pelea tomó un rumbo completamente distinto. Castillo, viendo la vulnerabilidad de su oponente, intensificó su presión. Cada golpe al cuerpo parecía desmoronar la resistencia del estadounidense. La estrategia del mexicano era clara: desgastar a Mayweather, cortar sus desplazamientos y convertir la pelea en una guerra de resistencia. Mientras tanto, la esquina de Floyd mostraba preocupación. El boxeador que dominaba a placer a sus rivales ahora estaba atrapado en una pelea cuerpo a cuerpo que no le favorecía. ¿Podría mantener su invicto o sería esta la noche en la que el mundo vería caer a Money Mayweather? El combate avanzó y la presión de José Luis Castillo no cedió ni un segundo. La táctica era evidente: llevar a Mayweather al límite, asfixiarlo con golpes constantes y evitar que impusiera su característico estilo defensivo. A medida que los rounds avanzaban, la estrategia comenzó a dar frutos. Los asaltos intermedios fueron un verdadero calvario para Mayweather. Entre el quinto y el séptimo round, Castillo tomó el control absoluto de la pelea. La imagen del invicto campeón moviéndose con elegancia y esquivando golpes con facilidad se desvaneció por completo. En su lugar, un Mayweather arrinconado, atrapado contra las cuerdas, recibiendo combinaciones demoledoras que lo obligaban a retroceder. Cada golpe al cuerpo era un castigo acumulativo. Castillo sabía que no bastaba con golpear la cabeza, debía desmantelar la movilidad de su rival, y lo estaba logrando. A medida que el tiempo pasaba, el desgaste físico de Mayweather era notorio. Sus desplazamientos ya no eran tan veloces, sus contraataques se volvían más esporádicos y su guardia empezaba a mostrar fisuras. El público en la arena comenzó a notar la diferencia. Castillo se veía más fuerte, más decidido, mientras que Mayweather parecía luchar contra la corriente. Era la primera vez que la duda sobre su invicto se instalaba en la mente de los fanáticos. Llegaron los rounds finales y la guerra estaba declarada. Castillo, sabiendo que tenía la ventaja, aumentó la intensidad. No iba a dejar pasar la oportunidad de noquear a uno de los mejores boxeadores del mundo. Mayweather, por otro lado, tenía claro que no podía permitirse otro error. Los intercambios de golpes en los últimos asaltos fueron brutales. La fatiga era evidente en ambos, pero el mexicano mantenía la presión, buscando ese golpe definitivo que cerrara la pelea a su favor. Mayweather, en cambio, se enfocó en sobrevivir, resistiendo cada embestida, aferrándose a su velocidad y esquivando lo mejor que podía. Cuando sonó la última campana, el público estaba dividido. Muchos veían a Castillo como el vencedor indiscutible. Su agresividad, su volumen de golpes y la forma en que neutralizó al estilo de Mayweather eran pruebas de que había hecho lo necesario para ganar. Pero el resultado que vendría después cambiaría todo. El anuncio de los jueces dejó a todos atónitos. Floyd Mayweather fue declarado ganador por decisión unánime. La reacción inmediata del público fue de incredulidad, seguida de abucheos ensordecedores. ¿Cómo era posible que un boxeador que pasó gran parte del combate a la defensiva y recibió más golpes terminara con la victoria? Los números no mentían. José Luis Castillo había conectado más golpes, mantenido el control del ring y dominado la pelea en varios asaltos clave.
pero los jueces vieron algo diferente. Las tarjetas marcaron 115-111 y 116-111 a favor de Mayweather, dejando a los fanáticos con una sensación de robo descarado. Los comentaristas de boxeo se sumaron al debate. Varios expertos coincidieron en que Castillo había hecho lo suficiente para destronar a Mayweather. La agresividad, el dominio del centro del cuadrilátero y la precisión de sus golpes eran pruebas evidentes de su superioridad. Pero nada de eso importó cuando los jueces dieron su veredicto. Para Mayweather, esta fue la pelea más complicada de su carrera hasta ese momento. En entrevistas posteriores reconoció que Castillo había sido un rival formidable, aunque jamás aceptó que el resultado fuera injusto. Por otro lado, Castillo y su equipo quedaron frustrados, convencidos de que les arrebataron la victoria. La controversia no solo quedó en la percepción del público. En los días siguientes, múltiples medios de comunicación catalogaron la decisión como un escándalo. Algunos incluso lo compararon con otras decisiones polémicas de la historia del boxeo. El impacto de este enfrentamiento se extendió mucho más allá de la noche del fallo. Con el paso de los años, cada análisis y discusión en torno a esta pelea sigue despertando el interés tanto de especialistas como de seguidores del boxeo. Los debates en foros y medios especializados destacan cómo este combate sirvió para desmantelar la imagen de invencibilidad que Floyd Mayweather había cultivado a lo largo de su carrera. La determinación y la táctica implacable de José Luis Castillo se convirtieron en un recordatorio de que en el cuadrilátero incluso los mejores pueden ser desafiados y superados. Castillo, a pesar de salir con la derrota oficial, mostró con cada golpe y cada maniobra que tenía el poder de cambiar el curso de una pelea, demostrando que Mayweather no era intocable. La presión constante ejercida por Castillo, combinada con una resistencia inquebrantable y una estrategia bien pensada, dejó una marca indeleble en la trayectoria del estadounidense. Los expertos coinciden en que aquella noche se puso en evidencia un cambio paradigmático, un enfrentamiento en el que la audacia y la técnica del rival lograron trastocar la narrativa de un boxeador hasta entonces inmaculado. En respuesta a este desafío, Mayweather aprovechó la experiencia para refinar su técnica. Posteriormente se observó una evolución notable en su estilo defensivo, convirtiéndose en un peleador casi impenetrable, capaz de esquivar con destreza los embates de los oponentes. Esta transformación fortaleció su legado y cimentó su posición como uno de los boxeadores más exitosos y técnicamente dotados de la historia. Mientras tanto, José Luis Castillo no se dejó amilanar por el resultado. La controversia en torno a la decisión arbitral no logró opacar su talento ni su determinación. Con cada nuevo combate, el pugilista reafirmó su capacidad para competir al más alto nivel, recuperando el título mundial en otras ocasiones y solidificando su reputación como uno de los guerreros más valientes de su época. La polémica de aquel combate se convirtió en un hito que impulsó a ambos boxeadores a evolucionar en sus respectivos estilos, marcando un antes y un después en el deporte. El invicto de Mayweather sobrevivió, pero ¿a qué costo? La controversia de este combate nunca se apagó. ¿Tú crees que fue un robo? Coméntalo, suscríbete, activa la campanita y mira nuestro contenido. En el próximo video revelaremos otro secreto impactante del mundo del boxeo.